Calendario tributario por el año 2026. Es evidente la necesidad que tenemos los contadores, administradores y representantes legales en las empresas de tener un control estricto de las fechas de vencimiento de las obligaciones tributarias, so pena de estar incurriendo en tener que pagar sanciones. Desde ese punto de vista, en ese orden de ideas, presentamos este calendario tributario que tiene varias hojas de cálculo o varios anexos donde vamos a poder controlar a nivel de tipo de impuesto y a nivel de terceros. Porque una cosa que nos encontramos mucho en repetidas ocasiones en internet es observar mucho un calendario donde aparece por número, por donde termina el NIT y la fecha de vencimiento. Pero lo que necesitamos es algo más completo, que me permita tener un control mucho más estricto de las obligaciones tributarias. Tenemos entonces, antes de dar inicio a la explicación de este anexo que se ha diseñado, el calendario tributario del año 2026, el calendario tributario de otras obligaciones, donde vamos a poder controlar las declaraciones, las fechas de vencimiento, teniendo en cuenta de muchos contadores que tienen numerosos clientes para presentar sus declaraciones. Recordemos que a partir del mes de agosto se vienen esas obligaciones. Tenemos también para personas jurídicas de manera independiente, muy importante para personas naturales, poder llevar un control de las fechas de vencimiento, tanto de los anticipos bimestrales como de la declaración anual. Asimismo, para las retenciones en la fuente, ¿sí? Para las retenciones en la fuente, seleccionemos por acá, por ejemplo, un mes, digamos mayo, para que me marque la fecha de vencimiento de determinada declaración de retención. Para planilla pila y, bien importante, el control de mis clientes. Entonces, tenemos inicialmente una base de datos. Esta base de datos de clientes vamos a clasificarla. Observemos, aquí lo tenemos hasta 100 clientes. Vamos a clasificar cada cliente con todas las obligaciones tributarias que puede tener, como puede ser impuesto sobre las ventas. En el impuesto sobre las ventas nos encontramos tres periodicidades: periodicidad bimestral, cuatrimestral o anual. Entonces yo necesito tener claridad de cada cliente qué periodicidad tiene en impuestos sobre las ventas. Entonces, por cada cliente vamos a clasificar las obligaciones tributarias. Impuesto sobre las ventas, si es del régimen simple de tributación, si es de impuesto sobre la renta. Recordemos que si yo soy del régimen simple de tributación, no soy de impuestos sobre la renta, régimen ordinario. Asimismo, por retenciones en la fuente, por información exógena, por impuesto al patrimonio, activos en el exterior, impuesto nacional al consumo, impuesto a la gasolina de CPM, impuesto a bebidas y productos ultraprocesados. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones tributarias de cada cliente? Aquí las vamos a determinar. De acuerdo a esto, una vez que yo clasifique esta información, pues se va de manera automática, voy a poder observar una clasificación de un calendario tributario a nivel de impuesto o a nivel de obligación, como vamos a mostrar aquí en este anexo de calendarios. En este calendario tributario vamos a mirar las obligaciones de mis clientes por tipo de impuesto. Es decir, en impuestos sobre las ventas, ¿cuáles son mis clientes? De acuerdo a esto, estoy diciendo
tengo 19 clientes que tienen la obligación de impuestos sobre las ventas, clasificados por personas naturales, jurídicas o grandes contribuyentes. Y aquí tenemos entonces por cada bimestre o por cada cuatrimestre o si la periodicidad es anual. Si observamos los días, porque aquí vamos a encontrar los días. Entonces tenemos primer bimestre. El primer bimestre se presenta o se presentó en el mes de marzo, el día que le correspondía la fecha de vencimiento. Se supone, debemos entender que se debió haber presentado la declaración antes de terminar este día y así sucesivamente. Observamos unas casillas vacías en todos los bimestres, es porque esa persona fue clasificada como del régimen simple de tributación y por tanto su periodicidad del impuesto sobre las ventas es periodicidad anual. En otro caso, en este que estoy señalando, observamos que un bimestre sí, un bimestre no, un bimestre sí, un bimestre no. Es porque este tiene una periodicidad cuatrimestral. ¿Y de dónde obtenemos esto? De la base de datos de los clientes, donde yo estoy diciendo que mi cliente en cuanto a impuestos sobre las ventas es de periodicidad bimestral, cuatrimestral o anual. Recordemos que es anual si es del régimen simple de tributación. Si no es del régimen simple de tributación, podría ser con periodicidad bimestral o periodicidad cuatrimestral. Siguiendo con los demás, vamos a ocultar entonces este impuesto sobre las ventas y observemos el de régimen simple de tributación. Observamos una cantidad más pequeña acá, miremos que en impuestos sobre las ventas tengo 19 clientes y en régimen simple de tributación tengo 11. ¿Qué significa? Que yo estoy clasificando en la base de datos de clientes de acuerdo a los que estoy clasificando acá, me determina la cantidad de clientes que estoy relacionando o que la herramienta de manera automática me está trayendo para un control. Con esto estoy evitando de tener que colocar clientes que no son del régimen simple en esta sección. Y esto lo que lo hace un calendario mucho más completo. En cuanto a impuestos sobre la renta, en el impuesto sobre la renta ya hablamos de un régimen ordinario y recordemos que en un régimen ordinario están inmersos varios tipos de contribuyentes, que pueden ser personas naturales, personas jurídicas o grandes contribuyentes. Si es de personas naturales, recordemos que tenemos solamente una fecha de vencimiento. Si es personas jurídicas, tenemos una cuota 1, una cuota 2. Si es grandes contribuyentes, cuota 1, cuota 2 y cuota 3. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, me está mostrando las fechas de vencimiento por cada cliente. Entonces, uno podría decir, yo podría aquí habilitar los filtros. Entonces, yo le digo aquí que me habilite los filtros. Vámonos a colocar, me habilite los filtros y pueda seleccionar el cliente. Quizás si tengo demasiados clientes, pueda seleccionar el cliente X. En este caso, estoy seleccionando el cliente de obligaciones tributarias número 39. Observemos que para este ejemplo, estamos para no colocar nombres X o números de documento reales, estamos tomando como ejemplo clientes, obligaciones tributarias número 1, número 2, número 3, etcétera. Y así sucesivamente. Vamos a quitar entonces aquí estos filtros. Observemos que tenemos bastantes clientes acá de acuerdo a la selección y a la clasificación en la base de datos de clientes. Continuamos con las retenciones en la fuente. Igual, en igual medida, vamos a observar los días en que debió haberse presentado o el día que se me vence esa declaración. Para una mayor visibilidad y entendimiento de esto, estamos diciendo, bueno, si estoy en mayo, entonces en el mes de mayo se me vence la declaración de retención en la fuente. ¿En qué mes? En el mes de junio, en el día que corresponde de acuerdo a el NID del contribuyente. Continuamos también con
información exógena nacional, lo mismo, con impuesto al patrimonio. En el impuesto al patrimonio tenemos dos fechas importantes. Entonces, en esa base de datos yo clasifico si mi cliente está sujeto a impuesto al patrimonio. Igual activos en el exterior, y en el activos en el exterior sí tenemos unas particularidades. En cuanto a si son grandes contribuyentes, personas jurídicas, personas naturales, régimen simple, porque recordemos que en activos en el exterior las fechas de vencimiento son prácticamente las fechas en que se vencen de acuerdo a la categoría del contribuyente. De acuerdo a la categoría del contribuyente. En impuesto nacional al consumo también vamos a observar entonces las fechas de vencimiento. Esto podríamos incluso imprimirlo, configurarlo e imprimirlo para tener en mi escritorio la información actualizada, o en su defecto en mi computador. Con esta herramienta voy a poderme dar cuenta, no seleccionando un cliente, sino por cada tipo de impuesto, abrámoslos todos, por cada tipo de impuesto vamos a observar cuáles son las fechas de vencimiento en cuanto a impuestos sobre las ventas o régimen simple o declaración de renta, ahora que se vienen las obligaciones a partir del mes de agosto y las demás obligaciones tributarias en el transcurso del año.